Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. Siempre acá. ¿Cómo estamos, brujuleros? ¿Todo bien? Espero que esté pasando bien. Y bueno, espero que hayan disfrutado la entrega anterior del doctor Matías Calero, donde hubo una introducción sobre lo que era la ilustración escocesa, pero hoy Matías nos va a hablar más que nada del padre de la ilustración escocesa. Y recuerden que después vamos a seguir hablando de esos temas, vamos a seguir hablando, dijo el mosquito. Matías va a traer otras entregas sobre la ilustración escocesa, pero esta es muy importante porque él va a hablar del padre de esta ilustración escocesa. Así que saquen apuntes, ya vayan corriendo, cafecito, lapicera y algo para ir sacando apuntes, porque va a estar muy interesante todo este ciclo. Así como si se animaron a hacerlo con los anteriores, conviene tener todos esos escritos, sacar apuntes, porque se aprende un montón. Vamos a tomar Gente, examen al final. ahí va. Buenísimo, Matías, arriba. Bueno, Pablo, gracias por la presentación, y gracias a Fernando también por la oportunidad y a ti, Pablo. Bueno, sí, continuando un poco con lo que es esta entrega, este ciclo de la otra ilustración, la idea es presentar a la ilustración escocesa. Ya en la primera entrega hicimos por lo menos una presentación un poco general, pero de cuáles son los rasgos fundamentales de la ilustración escocesa, su concepción de la naturaleza humana, su concepción de la moral, su concepción del gobierno, su concepción de las relaciones humanas, en fin. Y ahora arrancamos con las 5 entregas, digamos, que corresponderían a una presentación un poco general de los conceptos claves de los principales exponentes o los principales pensadores de lo que se llama la ilustración escocesa, lo que después se dio en llamar posteriormente la ilustración escocesa. Y como todo tiene un inicio, ¿no? Como todo tiene un comienzo, es lógico iniciar con el padre o con quien es reputado o respecto al cual hay consenso en lo que concierne a la paternidad de esa tradición de pensamiento escocesa, que es Francis Hudson, ¿sí? Que en realidad, curioso, en realidad es un irlandés. Él no nació en Escocia, él nace en Irlanda, pero joven, muy joven, se va a Glasgow, ¿sí? Y él funda en 1729 la cátedra de moral, o de ciencias morales, en la Universidad de Glasgow, que es uno de los epicentros intelectuales de la ilustración escocesa, ¿sí? La ilustración escocesa es algo que yo creo que no lo dije en la primera entrega, tiene como 3 grandes epicentros, que es la Universidad de Glasgow, la Universidad de Edimburgo y la Universidad de St. Andrews. Son como esas 3 grandes universidades en las que se empieza a cocinar el pensamiento de la ilustración escocesa. Porque la ilustración escocesa es un movimiento básicamente de profesores universitarios, a diferencia de la ilustración francesa. Tiene una matriz netamente universitaria la ilustración escocesa. Pero como datos biográficos, por lo menos para situar al personaje de hoy, a Francis Hudson, él nace el 8 de agosto de 1694 y muere el 8 de agosto de justamente el mismo día en el que nace, de 1746. ¿Sí? Él nace, como les digo, en Irlanda, y él muy joven, ya muy joven, ocupa un cargo en la universidad, un puesto, una banca, digamos, como un profesor en la Universidad de Glasgow, y en 1729 él funda la Cátedra de Moral. ¿Sí? Y justamente el pensamiento, la filosofía moral de Hudson es la que vamos a abordar hoy, ¿no? El título de esta entrega es Francis Hudson, la naturalidad del sentimiento moral. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá lejos estoy de querer exponer todo el pensamiento de Hudson, porque es un pensamiento bastante amplio. Él tiene 4 obras fundamentales, que se les paso a mencionar, en donde él trata temas tanto de epistemología como temas de estética y temas de moral. ¿Sí? Acá básicamente me voy a centrar en su concepto del sentimiento moral, su concepto de cómo los individuos juzgamos moralmente, cuál es su teoría del bien moral, en fin, ¿no? Pero sobre todo, Hudson tiene una idea fuerza y una idea clave a nivel moral que va a vertebrar toda la discusión moral de la ilustración escocesa, ¿sí? Que es la noción del sentido moral. O sea, para Hudson, brevemente como introducción, después lo vamos a ver más adelante, para Hudson los individuos tenemos un sentido moral de igual naturaleza que los sentidos comunes, o sea, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. O sea, para Hudson, el sentimiento moral,
o las sensaciones morales son de la misma naturaleza que las sensaciones físicas, auditivas, gustativas, olfativas, ¿sí? Entonces, ese va a ser un punto fundamental de la moralidad escocesa, o de la teoría moral de los escoceses, que es el sentimentalismo moral. Entender a los juicios morales, las reprobaciones morales, las reacciones ante las conductas buenas y malas, los juicios morales, como anclados en cuestiones de sentimientos y de sensaciones y de sentidos, no una cuestión racional. Yo recuerdo que en la primera entrega les comentaba que una de las claves justamente de la filosofía moral de los escoceses es que entendían a los juicios morales, a las razones morales, a las reglas morales, como producto de la experiencia humana, pero de las inclinaciones naturales de los seres humanos. O sea, no de cuestiones racionales abstractas, como después iría a ser, por ejemplo, el racionalismo más kantiano, que derivaba normas de la ética a partir de cuestiones de razón abstracta, ¿no? Hudson va por otro lado concretamente de una manera muy, muy clara, ¿no? Pero les decía que las obras principales de Hudson son en 1725 él escribe una investigación sobre el origen de nuestras ideas de la belleza y la virtud, que es la primera obra de él. En 1728 escribe un ensayo sobre la naturaleza y la conducta de las pasiones y las afecciones. En 1747 escribe una breve introducción a la filosofía moral. Y en 1755 escribe la obra con la que él cierra un poco su pensamiento sobre la moral, que es el sistema de filosofía moral, ¿sí? Lo que voy a intentar exponer son ideas que están plagadas, digamos, dispersas en estas distintas obras, pero sobre todo en las dos primeras, ¿sí? No me voy a encargar de exponer todo lo que es la teoría estética sobre Hudson, porque creo que poco interesa. Acá lo que me interesa más es exponer su teoría del sentido moral, ¿sí? Que, como les digo, va a ser una piedra angular en toda la filosofía moral de los escoceses, tanto para adherirse a ella como para discutirla, ¿sí? Porque, por ejemplo, Adam Smith y David Hume reconocen el valor de Hudson, pero disienten con él en varios puntos que después los vamos a ver cuando tratemos a cada uno de estos autores. Pero la primacía, la relevancia, la trascendencia de Hudson en el pensamiento escocés es clave. Por eso se entiende que es el padre de escocés y el sistema de pensamiento escocés, ¿sí? Es más, hay un reconocimiento que incluso Adam Smith hace en su teoría de los sentimientos morales, que es una de las principales obras de Adam Smith, donde él reconoce que Hudson fue el primero en distinguir de qué manera las distinciones y los juicios morales se basan en los sentimientos y en el sentimentalismo humano, ¿sí? Que es, como les decía, la clave del pensamiento de Hudson desde el punto de vista moral. Los individuos hacemos juicios morales en base a reacciones naturales, ¿sí? Que no son producto de juicios reflexivos o de juicios racionales, sino todo lo contrario, ¿no? A las personas nos parecen que las cosas son buenas, son malas, se aprueban o se desaprueban en base a cuestiones casi instintivas, digamos, no a través de juicios morales abstractos, racionales y demás. Pero bueno, para Hudson, los individuos tenemos obviamente sentidos, en una cuestión muy práctica, es decir, tenemos, como les decía, el sentido del tacto, el gusto, el olfato, en fin, ¿no? O sea, los 5 sentidos claves. Pero, además de esos 5 sentidos, tenemos 2 sentidos más para él. Por un lado, el sentido interno, ¿sí? Que ese es el sentido relacionado con la apreciación de la belleza, con las cuestiones estéticas, cuando uno puede, más allá de tocar algo físicamente, uno puede distinguir que algo es bello, que algo no es bello. Eso excede de alguna manera para él lo que son los sentidos tradicionales, los 5 sentidos. Eso supone un sentido particular, diferente. Pero además del sentido interno, para Hudson tenemos también el sentido moral, ¿sí? Que esta es la clave, la teoría cardinal, digamos, o el concepto cardinal de su teoría. Ahora bien, los sentidos, para Hudson, son, digamos, aquellas facultades que tenemos los individuos para poder determinar, de alguna manera, si algo es placentero o si algo no es placentero, ¿sí? O sea, a través de la vista uno puede determinar si algo es lindo, si algo no es lindo. A través del tacto podemos saber si una superficie es agradable o no es agradable. En fin, los sentidos suponen facultades que tiene el individuo para poder
evaluar si algo es bueno, si algo genera satisfacción o si algo no genera satisfacción. Y al igual que sucede, como les digo, con los sentidos normales, con los sentidos tradicionales, también el sentido moral opera más o menos de la misma manera. ¿Sí? Entonces, para Hudson, los individuos tenemos, y esto es una cuestión interesante e importante, lo que él llama una tendencia natural a la benevolencia, a interesarnos por la felicidad de los otros. Que esa es una discusión que no es menor, porque en esa época Hudson se pone en contra de, que yo algo ya se los mencionaba en la primera entrega, se pone en contra del egoísmo racional de Hobbes y ese egoísmo también racional de Bertrand de Mandeville, ¿sí? Con el tema con su obra La fábula de las abejas. ¿Qué quiere decir esto? Que para Hobbes y para Mandeville, la naturaleza de los hombres hace que solamente sigan su propio interés y que no les interese, que no tengan ningún tipo de estima por la felicidad o por el bienestar de los otros. ¿Sí? Ustedes recordarán que en el Leviatán, que es la obra política clave de Hobbes, Hobbes entendía que el hombre es el lobo del hombre, es decir, que los individuos, si dejamos de manera desenfrenada seguir nuestros propios intereses, nuestras propias inclinaciones, eso hace que los individuos se destruyan mutuamente, que los individuos avasallen a los otros para poder conseguir su propio interés. Lo que viene a decir Hudson es, momento, no, los individuos tienen una inclinación natural a la benevolencia, es decir, a los individuos, a los hombres nos interesa la felicidad de los otros. Nos interesa seguir nuestro propio interés, claro está, Hudson eso no lo desconoce. Pero sí también es cierto para él que los individuos también nos interesa la estima y la felicidad de los otros. ¿Sí? Entonces, para Hudson, los actos de los hombres pueden ser conseguir la felicidad propia o conseguir la felicidad de los otros también. Entonces, a estos segundos actos es lo que Hudson va a llamar actos benevolentes. ¿Sí? Entonces, a los individuos no solamente nos interesa, repito, nuestra propia estima, sino que también nos interesa la estima y la felicidad de los otros. Entonces, esto hace que la moralidad o las conductas morales se tengan que, los juicios morales se tengan que hacer siempre en términos de quién saldría beneficiado o la felicidad de quién se estaría persiguiendo con ese acto. Entonces, habrán actos que se tendrán que reputar como morales o inmorales en función de la búsqueda de la propia felicidad, pero también hay actos que se juzgan morales o inmorales en función de la búsqueda de la felicidad de los otros. ¿Sí? Entonces, para Hudson, los actos serán moralmente aprobados si son benevolentes, si de alguna manera se busca la felicidad de los otros, y serán reputados como malevolentes si lo que se busca es la desgracia o algún tipo de perjuicio en los otros. Y ese tipo de juicios, para Hudson, se hacen de manera absolutamente no racional, de manera casi instintiva. No hay ningún tipo de filtro reflexivo. A las personas nos parece que algo es bueno o es malo sin tener que reflexionarlo mucho. Y si se ponen a pensar, esto tiene algo de razón, ¿sí? Porque en definitiva, cuando uno ve una conducta que nos parece desagradable, que nos parece inmoral, reaccionamos de una manera casi instintiva. No lo pensamos demasiado. Incluso hasta podemos hacer gestos, podemos hacer muecas, podemos demostrar de manera no verbal que algo nos parece inaceptable, reprochable o rechazable. Por ejemplo, si entendemos que hay 5 personas en un restaurante, por ejemplo, y se junta el dinero y la persona que tiene que pagar deja menos propina de la que correspondería, seguramente va a haber algún gesto de desaprobación. No sabemos muy bien por qué, pero no nos gusta. Nos parece que el mozo que nos atendió debería recibir más beneficio del que efectivamente recibió. Y va a haber un rechazo a esa conducta. Se la va a reputar de manera negativa. Se entiende que esa conducta no es benevolente, sino que es malevolente. Ahora, lo que dice Hudson es que la reacción a este tipo de conductas, digamos, son consecuencia de la activación del sentido moral. Y así como de alguna manera, análogamente, si tocamos una superficie caliente, nuestro dedo va a ir hacia atrás, porque nuestro sentido del tacto nos indica que está demasiado caliente y nuestro cuerpo reacciona ante esa experiencia, de la misma manera sucede con la evaluación de la conducta de los otros, porque se activa el sentido moral, al igual que ante el toque, digamos, ante
el contacto con una superficie demasiado caliente, se activa el sentido del tacto y eso nos hace entender que eso no es agradable. Y rechazamos esa experiencia. Eso pasa con las sensaciones morales o con los juicios morales. Entonces nos parece que una conducta que no es benevolente, una conducta que perjudica a los otros, una conducta que genera algún tipo de malestar en los otros, es una conducta malevolente y se lo juzga de manera negativa. Entonces, para Hudson, los bienes pueden ser de dos tipos. O sea, al momento de evaluar si algo es bueno o es malo para una persona, o si una conducta o un determinado objeto es bueno o es malo, tenemos dos formas de evaluarlo. O sea, o habrían dos tipos de bienes. Por un lado, los bienes naturales. Los bienes naturales son aquellos que solamente benefician al individuo, o un individuo concreto. Pero los bienes morales, que son los objetos del sentido moral, son aquellos que benefician a otros. ¿Sí? Entonces, un bien moral se reputará como bueno o malo en función de si beneficia o perjudica a otra persona. Entonces, de alguna manera, lo que dice Hudson es, el individuo naturalmente busca su propio interés, el individuo busca bienes naturales, pero también busca bienes morales. Al individuo también le va a gustar o va a tener una inclinación a beneficiar a los otros. Y si no beneficia a los otros, naturalmente los demás van a evaluar mi conducta o la conducta de esa persona de manera negativa. Porque se va a entender que es una conducta malevolente, no benevolente. Entonces, la lógica de Hudson es que los juicios morales están basados en ese sentimiento moral. Ese sentimiento moral, no en un ejercicio reflexivo de la racionalidad o del pensamiento abstracto, sino en algo muy instintivo. Y algo de eso hay. O sea, yo creo que algo de razón tiene Hudson en esto, de que muchas veces las personas, sin haber leído, sin duda alguna, un tratado de filosofía moral o un tratado de ética, reaccionamos de tal o cual manera en función de conductas que nos parecen que son buenas o que son malas, pero sin en definitiva saber muy bien por qué. Pero reaccionamos negativamente. Demostramos nuestra desaprobación a ciertas conductas, sin poder dar algún tipo de fundamentación abstracta, o sin dar algún tipo de razones válidas, pero no nos gusta, nos genera rechazo. Así como también algunas conductas nos van a generar aprobación, nos van a generar apego, porque son, al juicio de Hudson, son benevolentes, benefician a los otros. Demostramos o aprobamos aquellas conductas de los individuos que benefician más que perjudican a los demás. Entonces, para Hudson, la felicidad es justamente la búsqueda, ¿no?, de esas sensaciones positivas o ese estado en donde esas sensaciones positivas se mantienen constantes o se mantienen estables. Entonces, vamos a entender que el hecho de ver conductas positivas o conductas benevolentes nos va a generar algún tipo de felicidad también. Es decir, ver que otra persona está siendo beneficiada o que le está yendo bien, para Hudson nos va a generar también algún tipo de satisfacción. Porque justamente se activa ese mecanismo instintivo de los seres humanos de preocuparnos también por la suerte de nuestros congéneres. Entonces, nuevamente, insisto en esto, Hudson se aparta de esa antropología, tanto de Hobbes como de Mandeville, de entender al ser humano como un ser intrínsecamente negativo, malo, egoísta. Y entiende que tanto el ser humano puede ser egoísta como también tiene una inclinación natural a preocuparse por el interés, digamos, y el bienestar de los demás. Después, para Hudson, respecto a este sentimiento moral, Hudson entiende que es universal. Y aquí hay un punto que es bastante cuestionable o criticable, que va a ser criticado efectivamente por otros ilustrados escoceses, que es esta cuestión de que, así como todos los individuos en general, tenemos los 5 sentidos básicos, todos tenemos tacto, todos tenemos la visión, salvo obviamente de patologías que justamente signifiquen una carencia de ese sentido, pero en general los 5 sentidos están distribuidos de manera universal. Para Hudson, el sentido moral también está distribuido de manera universal. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier individuo es capaz de sentir sensaciones injustas, capaz de sentir y de poder juzgar moralmente conductas positivas o conductas negativas, porque todos los individuos tenemos un sentido moral, al igual que, repito, tenemos en general el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, en fin.
Entonces, esto hace que a Hudson lo lleve a entender que todos los individuos juzgamos de manera moral, digamos, juzgamos igualmente de manera moral. En general, para él, todos los individuos reaccionamos de la misma manera ante actos benevolentes y actos malevolentes. O sea que más o menos todos reaccionamos ante conductas morales de la misma manera. O todos juzgamos moralmente de la misma manera porque todos partimos del mismo sentido moral. Aunque el mal o bien hace algunas distinciones en lo que respecta a digamos, nuestra reacción ante esas conductas puede variar, pero esas variaciones son bastante mínimas y en general hay como una especie de universalismo o universalidad en lo que respecta a los sentidos, a los juicios morales, porque están fundados en el sentido moral. ¿Sí? Al igual que todos más o menos los individuos reaccionamos ante el tacto, digamos, ante una superficie caliente de la misma manera, para Hudson todos los individuos vamos a reaccionar ante conductas malevolentes o conductas benevolentes de la misma manera. ¿Tá? Esto es sumamente cuestionable y va a ser un punto respecto al cual, vamos a ver más adelante, Adam Smith se diferencia de Hudson, porque para Adam Smith sí va a tener que haber algún tipo de juicio reflexivo, digamos, en los juicios morales, ¿sí? Que es esta idea del espectador imparcial y del juez imparcial en la teoría de los sentimientos morales de Smith. ¿Sí? Pero en definitiva, la lógica o el sistema moral de Hudson es esto, ¿no? Es decir, entender a los juicios morales basados en cuestiones estrictamente naturales, ¿sí? En sentidos y en facultades o disposiciones que están en la naturaleza humana misma. Y que en definitiva, el ser humano, como se interesa por el bienestar de los demás, es que puede hacer juicios morales. Es decir, como se interesa en el bienestar y en el estado de los demás, es que pueden haber bienes morales. Porque si no, seríamos individuos que solamente nos interesa nuestra propia suerte y no nos interesa la suerte de los demás. Entonces, no tendría sentido la moral, si no hay algún tipo de crítica o de evaluación respecto a lo que los individuos le pueden hacer a los demás. Entonces, la moral, para Hudson, parte justamente de esta inclinación natural de los seres humanos a la benevolencia. Y para él, las acciones morales van a ser aquellas que maximizan la felicidad y la utilidad de los demás. Entonces, la moral en Hudson también tiene una cuestión utilitarista clara. Entonces, lo moral va a ser aquello que maximiza o beneficia el bienestar de los demás. Entonces, una conducta va a ser benevolente cuando hace más bien hacia los demás que mal. Y va a ser malevolente cuando, en definitiva, genera más perjuicios que beneficios. O sea, no hay una cuestión axiomática, teleológica, teológica, abstracta o racional en la moral para Hudson, ¿sí? Así que, bueno, un poco la idea era presentar de una manera lo más breve posible lo que hace la filosofía moral de la Ilustración escocesa. Y si se ponen a ver, también hay, digamos, él sienta las bases de la antropología sobre la que se va a sentar todo el pensamiento liberal anglosajón posterior. ¿Sí? Que es esta cuestión de que, como les contaba, el ser humano no es malo por naturaleza, pero tampoco es bueno. También sigue su propio interés, pero no debemos desconocer que las personas se interesan por los demás. Y esto, actualmente, es una cuestión que se debate muchísimo, porque el estatismo desenfrenado, si se quiere, piensa que no puede haber solidaridad o no puede haber caridad por fuera del Estado. O sea, que el Estado se tiene que beneficiar, digamos, se tiene que preocupar por los demás, por los más desprotegidos, porque los individuos no lo harían. ¿Sí? Esta cuestión de que el Estado es el único que tiene que estar preocupado por los más desfavorecidos, porque si dejamos el bienestar de estas personas a la caridad privada, bueno, somos seres egoístas, nadie va a querer donar 2 pesos a aldeas infantiles, pero sin embargo la gente lo hace. Fíjese qué curioso. La gente al margen del Estado ayuda a los demás de manera directa o cuando hay alguna tragedia. Los seres humanos nos interesamos por el bienestar de los demás. Entonces, cuando tenemos esto claro, podemos de alguna manera confiar más en los individuos que en el Estado. Fíjense ustedes lo que pasó en España, con la tragedia en Valencia y la Dana, digamos, ¿no? Donde el Estado estuvo omiso, pero sin embargo, españoles de los 4 puntos del país
fueron a Valencia o ayudaron a personas que no conocían. Personas que no conocían. Ahí se activaría, digamos, según Hudson, ese sentimiento, esa inclinación natural a la benevolencia. Al ayudar a personas que no conocemos y respecto a las cuales no tenemos ningún afecto particular, pero sí tenemos ese sentimiento, perdón, esa inclinación natural a preocuparnos por el bienestar de los demás, que es la benevolencia para Hudson. Entonces, me parece interesante, digamos, más allá de las cuestiones abstractas, de destacar este aspecto que a mí me parece interesante, porque el Estado continuamente se está metiendo en actividades que eran propias de la caridad y de la solidaridad privadas. ¿Sí? Y se mete, y cuando se mete, de alguna manera coarta o desestimula los actos de altruismo o de caridad. Pero sin embargo, cuando las papas queman, el Estado usualmente está mal o llega tarde. Y los individuos apelan, digamos, a ese sentimiento, en los términos de Hudson, de esa solidaridad, de esa inclinación natural a la benevolencia, para ayudar al prójimo. Entonces, de una manera muy subterránea, yo lo que noto es que hay una reivindicación de la caridad privada en esto también, ¿no? Y hay una confianza, una apelación a la confianza de la naturaleza benevolente del individuo, ¿no? Y yo me parece que como conclusión, a mí me parece interesante, a partir de la teoría de Hudson, decir, muchachos, el Estado no puede, digamos, vender el discurso de que los individuos somos egoístas y somos malos, y que el Estado es el único bueno, que el Estado es la única institución que se preocupa por los demás, que los individuos, el mercado, los agentes privados, siguiendo en su propio interés, son seres ávaros, son seres egoístas, que no van a donar un peso. Entonces, como los individuos son malos, el Estado tiene que estar para, de alguna manera, ser la encarnación de la benevolencia. El Estado es el escudo de los débiles, el Estado es el escudo de los pobres, ¿no? Hudson te puede decir, no, no, muchachos, los individuos tienen esta inclinación a la benevolencia. Dejemos a los individuos actuar libremente y veremos cómo nos vamos a preocupar por los demás, sin la necesidad de que haya un organismo estatal o algún tipo de agencia que cumpla esas funciones por los individuos, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido claro y sintético. Este me parece un concepto clave en Hudson, y que va a estar replicado después cuando veamos a Adam Smith y toquemos todo lo que es la teoría de los sentimientos morales. Va a quedar bastante clara la relevancia de Hudson y las diferencias, digamos, con la teoría moral de Smith. Así que bueno, quería presentar este autor que me parece que es bastante desconocido, y este concepto del sentido moral, que a mí me parece que es una reivindicación del individuo, es una reivindicación de la naturaleza benevolente, la naturaleza altruista del ser humano, y que creo que a nivel político también supone una crítica, digamos, a ese altruismo, digamos, de papel desenfrenado del Estado, que lo único que hace es desconfiar de los individuos, pero cuando tiene que actuar, actúa mal o no actúa directamente, como en el caso de la tragedia en Valencia. Así que bueno, un poco eso. Muy buena la entrega, Matías. Es como se dice, ¿no? Que el altruismo debe ser algo voluntario. Es la mejor opción, siempre. Porque uno es voluntario a medida con lo que puede, el tiempo que puede, el dinero que dispone. Y de la mejor forma porque siempre es algo que surge espontáneamente. Y habla claramente de todo lo que tú hablaste recién, es así. Y está bueno que se respete la gente que no quiera hacerlo, por supuesto, que tendrá sus razones. Sí, pero en general, yo No, en creo general sí pasa, claro. que pasa. Lo que pasa es que, claro, el Estado te pone, o digamos, estos defensores o estos estatólatra te ponen siempre el ejemplo de, bueno, pero si no hubiese un hogar del Estado para personas en situaciones críticas, si no hubiesen, si el Estado no tuviese algún tipo de refugio o amparo para niños desamparados, o si el Estado no tuviese algún tipo de prestación para aquel pobre viejito que no tiene familia y que está al borde de la muerte. Bueno, pero pensemos que los individuos pueden, privadamente, apelando a su altruismo o apelando a este sentimiento natural hacia la benevolencia del que hablaba Hudson, seguramente pueden darle una mano a esas personas. El tema es que ni siquiera se plantea ese escenario, porque ya de antemano se entiende que los individuos somos egoístas y que el Estado es el único benevolente. El Estado es el único que se preocupa por los más débiles. Y la verdad es que no. Entonces yo creo que más allá de estas discusiones, de las discusiones teóricas, yo creo que en el fondo la reivindicación que hace Hudson es también la
una reivindicación de la dignidad del ser humano y de la naturaleza benevolente, que a mí me parece bueno e interesante, porque si dejamos que los individuos se organicen privadamente, vamos a ver, por ejemplo, personas que actúan en ollas populares, o que a través de la Iglesia Católica o alguna otra organización religiosa salen a repartir comida a las personas en situaciones de calle, y no son funcionarios públicos, y lo hacen al margen o a pesar del Estado, ¿no? Personas que donan todos los años a organizaciones benéficas tipo Teletón, por ejemplo, ¿no? O aldeas infantiles, o que trabajan en un techo para mi país, y así sucesivamente. O un vecino que precisa. Exacto. Un vecino que está pasando una necesidad, un problema de salud, todos los vecinos aparecen a ver si precisa algo, ¿entiendes? Y el Estado ha sido, por ejemplo, un caso muy común, la gente en situación de calle en Estados Unidos, el Estado pone millones de dólares para eso, y sin embargo no ha podido solucionar prácticamente nada. Es No, más, la gente recurre a iglesias, lugares que dan comida y todo, que lo hacen mejor que el Estado, lamentablemente. exacto, exacto. Entonces, yo lo que voy es, yo no quiero decir que el Estado no puede estar para brindar una ayuda subsidiaria, yo en eso puedo comulgar con ese modelo y con esa idea que Hayek en los fundamentos de la libertad desarrolla respecto a, bueno, ese rol distributivo mínimo del Estado para brindar una ayuda a las personas que lo necesitan, o eso de lo que hablaba Ayn Rand, en lo que respecta a la ética de la emergencia, ¿no? Al ver a una persona en una situación crítica, bueno, ayudarla, pero en general, más allá de eso, los individuos somos seres mucho más complejos, no somos ni seres completamente egoístas, como por ahí puede pensar Ayn Rand, digamos, o todo ese pensamiento de que el individuo siempre va a buscar su propio interés. No. Por ejemplo, Hudson entendía que muchas veces el individuo actúa en maneras que son contrarias a su propio interés. Y fíjense, por ejemplo, una situación clara. Playa, ahora que estamos en verano. Una persona ve que un niño se está ahogando. La inclinación natural de esa persona va a ser tirarse al agua seguramente. Ahora, ¿es razonable o es favorable a su propio interés arriesgar su vida para salvar otra? No. Pero sin embargo los individuos tenemos una inclinación a hacerlo. Y muchas veces a sacrificar nuestros propios intereses en pos de la felicidad o de evitarle un daño a otro. Entonces vemos personas que ayudan a otra persona que está en una situación complicada, personas que ayudan a una persona, un anciano a cruzar la calle, por ejemplo, que se pueden exponer quizás también a ser dañados en el tráfico. Puede ser, es una posibilidad, pero o por ahí esa persona estaba yendo al teatro, pero desvía o pierde unos minutos de su tiempo para ayudar a otra persona. Entonces, los individuos no somos cálculo, digamos, máquinas que calculamos siempre en torno a nuestro interés particular. Actuamos de maneras que muchas veces son contrarias o que no se explican desde esa óptica del interés personal o de esa óptica de los bienes naturales en sentido Hudson. O sea, los individuos no somos como libros de contabilidad donde decimos que esto qué es lo que nos da más beneficio, bueno, esto me da menos beneficio, por lo tanto actúo de esta manera. Entonces hay inclinaciones naturales que nos hacen preocuparnos por los demás. Entonces a veces esta lógica del estatismo desenfrenado de alguna manera mata esa inclinación natural del ser humano a preocuparse por los otros. Porque uno puede decir, bueno, no, está el Estado, ¿para qué lo voy a ayudar? Si pago mis impuestos. Y de alguna manera se corta, perdón, esos lazos de solidaridad y de altruismo que son la argamasa de la sociedad. Y quedamos muchas veces atomizados a merced del Estado. Y eso a mí me parece muy preocupante. Porque si no existen cuerpos intermedios, si no existen asociaciones civiles, si los seres humanos no nos preocupamos los unos por los otros, al margen del Estado, quedamos a merced del Estado. Y eso a mí me parece muy preocupante también. Totalmente, y con el dinero que te sacan para el MIDES, por ejemplo, que se desvía y termina siendo mal usado, te Claro, quitan un dinero que tú lo puedes usar de otra manera mejor, porque tú identificas al individuo que tiene una necesidad, que puede ser un amigo, un familiar, un desconocido, o gente que está vendiendo yuyo para poder comer, y vos podés dar una mano, lo podés hacer, pero si el exacto. Estado te sigue cambiando con impuestos para desviarlo en ayudas, entre comillas, que se terminan perdiendo en toda esa burocracia, obviamente, Y, y ta- y también, Pablo, el hecho de que el Estado te saque recursos hace que uno tenga menos recursos justamente para poder ayudar a los otros. Entonces el Estado te saca con el argumento de la benevolencia, pero te evita o te saca recursos, elementos, riqueza para poder hacer actos de benevolencia con los demás.
¿sí? Pero en situaciones extremas se ven. En la pandemia lo vimos, que espontáneamente personas juntaban alimentos no perecederos para ayudar a las personas que por ahí estaban en una situación crítica. Lo vemos cada vez que algún niño tiene alguna enfermedad terminal, que se hacen colectivos en Hábitat, en Red Pagos o lo que sea, y la gente dona sin siquiera ver a la persona, sin conocerla, sin tener una relación de amistad, de afecto, de cariño. Se entiende que es un ser humano que está pasando por una situación límite y si tenemos la posibilidad, donamos algo por lo menos. Y no le vemos a la persona, el rostro, digamos. No tenemos que tener una relación particular con esa persona. Pero como es un ser humano que está pasando mal, bueno, nos interesamos por que ese ser humano por lo menos pase mejor. Y eso se ve. Lo que pasa es que hay también como una lógica de que el Estado le gusta tapar, a los funcionarios públicos les gusta tapar estos actos de solidaridad. Yo recuerdo que hace muchos años se dio en el gobierno, esto fue en el gobierno de Vázquez, en el último gobierno de Vázquez, una discusión respecto a la Teletón, que es respecto a, creo que era Ferrari en ese momento, que era secretario de presidencia, decía, bueno, las grandes empresas donan a este tipo de instituciones porque van a tener un descuento en el IRAE. Que efectivamente el IRAE tenía, una de las deducciones era hacer este tipo de donaciones. Entonces, nuevamente, se le quería bajar el precio al hecho de que, por ejemplo, Petrobras, por poner un nombre, donase $200.000 a la Teletón. Y dicen, no, claro, en realidad lo donaron para después tener que pagar menos impuestos. No porque hubiese un interés benevolente, altruista en realmente querer ayudar a esas personas. No. Siempre se lo intenta reducir a una manifestación del interés particular o privado, para restarle, ¿no? Y que de alguna manera una empresa no puede generar un acto altruista, sino que los capitalistas son avaros, que se preocupan solo por su propio interés, ¿no? Es curioso, porque además ese tipo de discurso cala, y me parece que está bueno combatirlo y reivindicar al individuo y a las asociaciones privadas y a los actos de altruismo y de benevolencia privados y espontáneos. Y que el Estado no es el único que se preocupa por los demás, es más, dice preocuparse y no lo hace, ¿no? Sino que es en definitiva un recurso retórico para poder acumular cada vez más recursos y tener cada vez más funciones y avanzar en la libertad de los individuos, ¿sí? Pero la cuestión, yo creo que la reivindicación de Hudson es, muchachos, el individuo no es un ser maligno, ¿no? Sino que hay que confiar en los individuos. Y yo creo que eso se aplica en muchas cosas, ¿no? No hay que pensar que porque si sacamos al Estado, los individuos, los ávaros privados van a querer dañar a las personas. O si OCE, por ejemplo, deja de tener el monopolio del suministro de agua potable, un privado que le va a querer poner cianuro al agua potable. Es una forma realmente antinatural de pensar, porque es desconfiar en el ser humano. El ser humano es un bicho malo, por lo tanto hay que combatirlo, hay que desconfiar de él, pero sí hay que alabar al Estado, porque el Estado está preocupado en el interés general, ¿no? Conectando con una de las tesis malditas, ¿no? Pensar que el individuo, que el Estado se preocupa por el interés de los demás. No, mentira, porque además que no existe, es un recurso retórico, ¿no? Así que bueno. Excelente cierre, Matías. Ah, Gente, sí. no, yo solamente quería aportar que me gustó mucho el comentario de este autor con respecto a la universabilidad del sentido moral, que inexplicablemente apela a uno de los hallazgos de lo que vendría a ser la antropología, de la regla dorada, ¿no? La idea esta que toda cultura que alguna vez existió en el planeta Tierra de manera independiente generó esta regla que dice haz por lo demás lo que te gustaría que hagan por vos, o el inverso, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Y Sí. el hecho de que eso haya nacido independientemente de cualquier cultura, de si tuvo contacto con Europa, con Asia, en la Polinesia, en el medio del Océano Pacífico, en una tribu en África, eso da a entender de que este autor, que Hutchinson, le pegó, o sea, con el limitado conocimiento que tenía en su época de otras culturas, llegó a la conclusión correcta, me parece, de que Sí, y además, Fernando, es interesante porque obviamente pueden haber juicios morales muy particulares sobre cuestiones muy específicas en donde la cultura sí puede influir. Pero las cuestiones gruesas, todas las culturas han reaccionado negativamente en contra del asesinato, el incesto, la violación, el robo, que son conductas gruesas porque realmente es visible que perjudican, son conductas malevolentes, no benevolentes. Y siempre han reaccionado positivamente a, bueno, el beneficiar, el ayudar, a la caridad, a la solidaridad y demás. Entonces,
En las cuestiones gruesas, ahí sí, coincido contigo, como una pincelada, una antropología muy intuitiva, que después te das cuenta que, bueno, que en distintas culturas todos los individuos han reaccionado más o menos de la misma manera, ya sea positivamente o negativamente, respecto a las mismas conductas, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, bueno, haya algo en la naturaleza humana que nos lleve a que no nos guste que las personas maten a otras, que no nos guste que una persona robe a otra. Ahora, podemos encontrar todas las justificaciones teóricas, que se lesiona el derecho a la vida, se va en contra de la propiedad del cuerpo que tiene una divinidad sobre la otra persona, porque genera efectos. No importa, las explicaciones todas las que quieras, pero hay una reacción instintiva. Eso no me gusta, me alejo, lo rechazo, lo condeno, porque entonces está basado en esa cuestión que para Hudson es el sentido moral, ¿no? Y que los seres humanos, como nos guiamos por lo que vemos más o menos de la misma manera, por lo que tocamos más o menos de la misma manera, por lo que olemos de la misma manera, así como se actúa o se generan reacciones similares ante determinadas experiencias sensoriales particulares, lo mismo pasa con el sentido moral para él, ¿no? Entonces, nos gustan las conductas benevolentes y nos desagradan las conductas malevolentes, en función de si generan beneficios o perjuicios respectivamente hacia los demás, ¿no? Perdón que te interrumpí, Pablo, mientras estaba cerrando, pero quería hacer ese comentario. No, estuvo bueno. Gente, no se pierdan la próxima columna, va a estar buena. Y bueno, si no anotaron, de todas maneras, el video queda grabado para seguir buscando información, si lo quieren ver de vuelta, porque suma muchísimo. Nos vemos para la próxima. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el próximo encuentro es sobre David Hume, personaje polémico si los hay, que ya intuyo que va a haber, Fernando va a explicar, te lo aseguro, porque tiene unas críticas a la relación de causalidad y al razonamiento inductivo que son tremendas. Así que bueno, un escéptico total. Así voy a afilar los dientes antes del episodio, entonces. Sí, pero agárratela con Hume, no conmigo. No, por supuesto, el mensajero nunca. Yo vengo a difundir la palabra de Hume, nada más. Ahí va. Bueno, no me pegues, soy Giordano. Gente, hasta siempre. Chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy grata y satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas